Mi hermana irrumpió en mi salón de clases y dijo, ¿te comiste los brownies que horneé? Sí, ¿por qué estás aquí? Le respondí, confundido de verla en mi escuela. Necesito sacarte de clase ahora mismo, dijo. Mientras ya estaba agarrando mi mochila del piso, el señor Todsworth empezó a protestar por interrumpir su lección, pero Summer solo le mostró su credencial universitaria y dijo, emergencia familiar. Prácticamente me arrancó de la silla mientras mis compañeros se quedaban mirando. Nunca la había visto tan asustada por algo. En el pasillo comenzó a bombardearme con preguntas mientras caminábamos rápido hacia el estacionamiento. ¿Cuántos brownies comiste? ¿Cuándo los comiste? ¿Te sientes raro? Sus manos temblaban mientras sacaba las llaves del coche. Me comí 3 en el desayuno, dije. Eran de chocolate fudge, ¿verdad? Traté de seguirle el paso con sus piernas largas. Summer hizo un sonido ahogado y empezó a caminar todavía más rápido. Salimos a toda prisa por las puertas de la escuela y vi su coche estacionado atravesando 2 lugares, con el motor encendido. Su compañera de fraternidad, Betsy, estaba en el asiento del copiloto, visiblemente nerviosa. «Súbete ya». Summer me empujó al asiento trasero. Apenas cerré la puerta, salió del estacionamiento tan rápido que las llantas chillaron. Betsy volteó a verme y empezó a reírse. No era una risa normal, sino esa risa nerviosa cuando algo es realmente malo, pero también un poco gracioso. «Esto es serio». Summer golpeó el brazo de Betsy mientras se metía a la autopista demasiado rápido. «¿Qué es serio? ¿Qué pasa con los brownies?», pregunté, mientras mi estómago empezaba a sentirse raro, aunque tal vez era por la forma en que conducía. Los nudillos de Summer estaban blancos sobre el volante. Seguía mirando el espejo retrovisor para ver si yo seguía vivo o algo así. Betsy tenía su teléfono buscando algo en Google y se lo mostraba a Summer en los semáforos. «Solo dime cómo te sientes. ¿Náusea? ¿Dolor de cabeza? ¿Todo se ve normal?». La voz de Summer se volvía cada vez más aguda. Fue entonces cuando noté que la señal de alto que acabábamos de pasar se veía rara, como si respirara. El rojo era demasiado rojo. Más rojo que cualquier rojo normal. Y los árboles al costado del camino eran tan verdes que parecía que alguien había subido la saturación de todo. «Las cosas se ven algo brillantes, creo», dije, frotándome los ojos, pero no ayudó. Betsy volvió a voltearse, con una expresión como si intentara no reírse. Summer le lanzó una mirada asesina y tomó la siguiente salida hacia el hospital. El sol que entraba por las ventanas formaba patrones de arco iris sobre los asientos, y esos patrones parecían moverse cuando no los miraba directamente. ¿Eran brownies de marihuana?, pregunté, aunque nunca había probado uno. «Es mucho peor», dijo Summer con la voz entrecortada. El estacionamiento del hospital era enorme y todas las líneas blancas parecían brillar. Me sentía flotando al bajar del coche, como si mis piernas no estuvieran bien conectadas. Summer me sujetó del brazo para estabilizarme y caminamos hacia la entrada de emergencias. Todo se sentía en cámara lenta, pero también demasiado rápido al mismo tiempo. Adentro, las luces eran tan brillantes que tuve que entrecerrar los ojos. Las sillas de la sala de espera eran del azul más intenso que había visto. Un juguete de niño en la esquina hacía patrones de luz que probablemente no debía hacer. Summer estaba en el mostrador explicándole algo a la enfermera en voz baja y urgente. «Mi hermano de 16 años ingirió accidentalmente», susurró el resto. Los ojos de la enfermera se abrieron de par en par, y de inmediato llamó a alguien para que nos pasaran adentro. Eso me asustó más que nada, porque las salas de urgencias nunca te atienden rápido a menos que sea algo realmente grave. Me pusieron en una silla de ruedas aunque podía caminar. Las baldosas del pasillo tenían patrones que parecían girar. En la sala de examen, todo era demasiado blanco y demasiado brillante. El manguito de presión se sentía raro, como si pudiera sentir cada hilo de la tela. La enfermera me hacía preguntas, pero Summer contestaba la mayoría. Algo sobre el tiempo de aparición, efectos máximos y cuántos gramos. «Necesitamos monitorearlo por las próximas horas», dijo la enfermera mientras escribía en su computadora. «Estos casos pueden ser impredecibles». Summer estaba llorando. Llorando de verdad. Mi hermana, que ni siquiera lloró cuando se rompió el brazo haciendo skate, no paraba de disculparse, diciendo que los brownies eran para su fiesta de fraternidad, que estaban claramente etiquetados y en su cuarto, donde yo no debía estar. El doctor entró con cara seria, pero como intentando no sonreír. Examinó mis pupilas con una linterna que dejaba rastros de luz en mi visión. Me pidió seguir su dedo, que se multiplicó en 3. «Entonces estamos hablando de una ingestión accidental de...». «Oh, Dios mío». Se detuvo y miró su hoja. «¿De dónde sacaron este tipo de hongos? Tenemos que llamar a la policía por tu hermana». Su cara se dividía en 3 y luego volvía a juntarse mientras yo trataba de concentrarme en lo que acababa de decir sobre la policía. Summer le agarró el brazo y empezó a hablar rápido, rogándole que esperara, explicando que fue un accidente y que ella asumiría toda la responsabilidad. Su voz se quebraba y repetía, «por favor», una y otra vez. La enfermera que escribía se interpuso y sugirió que el doctor hablara con Summer en el pasillo. Su voz era tranquila pero firme, como si lidiara con esto todo el tiempo. Se dirigieron hacia la puerta y vi sus siluetas desdibujarse mientras caminaban. La puerta se cerró y me quedé solo en la sala de examen, donde las paredes parecían respirar lentamente. Las luces fluorescentes dejaban rastros largos cuando parpadeaba, y las baldosas del piso formaban patrones que definitivamente no estaban ahí antes. Podía escuchar mi propio corazón muy fuerte, y el zumbido en mis oídos hacía difícil pensar con claridad. A través de la puerta oía voces elevadas, pero no distinguía las palabras por todo el ruido en mi cabeza. Todo sonaba lejano, como bajo el agua. Entró otra enfermera, más joven que la anterior, y se acercó para tomarme la presión de nuevo. Colocó el manguito en mi brazo y sentí cada hilo presionando contra mi piel. Me hacía preguntas sencillas mientras el manguito se apretaba. «¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué día es hoy?
¿Sabes dónde estás? Respondí, pero mi voz sonaba rara y distante, como si no saliera de mí. Anotaba cosas en una tabla y miraba el monitor que mostraba mi presión y ritmo cardíaco. Los números brillaban demasiado y parecían latir. Me preguntó si me sentía mareado o con náuseas, y asentí porque mi estómago daba vueltas. Puso un recipiente de plástico junto a la cama por si acaso. La puerta se abrió de nuevo y Summer entró pálida y temblorosa, los ojos rojos de tanto llorar. El doctor la siguió, con expresión seria pero menos molesta que antes. Explicó que estaban obligados por ley a presentar un informe a servicios sociales porque soy menor de edad y había ingerido drogas ilegales. Pero lo documentaría como ingestión accidental, no distribución intencional. Sus palabras se sentían pesadas e importantes, aunque me costaba procesarlas. Recalcó que debía tener supervisión constante durante las siguientes 6 a 8 horas, mientras los efectos llegaban a su punto máximo y luego desaparecían lentamente. Summer asintió y se limpió la cara con la manga. El doctor fue a la computadora, escribió algo y le dijo a Summer que ordenaría análisis para confirmar exactamente qué había en mi sistema y verificar que no hubiera reacciones peligrosas o problemas adicionales. Summer tuvo que firmar documentos aceptando que ella había proporcionado las sustancias y asumiendo responsabilidad legal como adulta. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pluma. La vi garabatear su firma en varias hojas mientras el doctor explicaba cada formulario. El reloj en la pared parecía derretirse, las manecillas se movían en patrones torpes. El tiempo se sentía completamente roto. Los minutos eran horas o tal vez segundos. Ya no lo sabía. Entonces entró una mujer vestida de civil, con una carpeta en la mano, y se presentó como Aliyah Crawford. Ella dijo que era trabajadora social y que trabajaba con menores en situaciones de crisis. Su voz era suave y tranquila, y tenía unos ojos amables que no juzgaban. Le pidió a Summer que saliera para poder hablar conmigo a solas sobre lo que había pasado y cómo me sentía. Summer me miró con una expresión desesperada y preocupada antes de salir otra vez del cuarto. Aliyah acercó una silla a mi cama y se sentó a mi nivel, en lugar de quedarse de pie. Me pidió que le contara lo sucedido desde el principio. Intenté explicarle que encontré los brownies en el cuarto de Summer y que me comí 3 en el desayuno porque tenía hambre y se veían normales. Pero mis pensamientos se desviaban y perdía el hilo de lo que decía a mitad de las frases. Ella fue paciente. Tomaba notas sin apurarme y hacía preguntas sencillas cuando me confundía. Me aseguró que no estaba en problemas y que esto no se trataba de castigos. Pero teníamos que contactar a mis padres de inmediato debido a las reglas de reporte obligatorio. La idea de que mi papá se enterara me revolvió el estómago peor que las náuseas de las drogas. Sentí un terror real atravesar la niebla de mi mente. Aliyah debió notar el pánico en mi cara, porque se inclinó hacia adelante y me explicó que esto se trataba de mi seguridad, no de meterme en problemas. Existen leyes que los obligaban a notificar a los padres cuando un menor ingería sustancias ilegales. Lo dijo de una manera razonable, pero igual me sentí enfermo al pensar en la reacción de papá. Summer regresó y Aliyah le pidió la información de contacto de nuestro padre. Las manos de Summer temblaban mientras sacaba su teléfono y pude ver que había llorado más en el pasillo. Su cara estaba manchada y los ojos hinchados. Dijo el número de papá en voz baja y Aliyah lo anotó con cuidado. Luego le dio las gracias y salió a hacer la llamada, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. La primera enfermera regresó con los suministros para ponerme una vía intravenosa. Explicó que necesitaba líquidos para mantenerme hidratado y ayudar a limpiar mi sistema. El pinchazo de la aguja se sintió distante y extraño, como si le estuviera pasando a otra persona. Observé los líquidos claros comenzar a gotear por el tubo con una especie de fascinación horrorizada, viendo cómo cada gota caía tan lentamente. El tiempo parecía moverse en cámara lenta, y no podía apartar la vista del goteo hipnótico del suero. Summer acercó la silla de plástico a mi cama y se sentó con los codos sobre las rodillas. Empezó a disculparse y no podía detenerse. Las palabras salían atropelladas, diciendo que los brownies estaban en su mini refrigerador con una etiqueta en marcador rojo que decía «No comer». No dejaba de repetir que jamás imaginó que entraría en su cuarto, que yo nunca lo hacía, que su puerta estaba prohibida y pensó que yo lo sabía. Su voz se quebró y se secó los ojos con el dorso de la mano. Quise enojarme con ella por tener esas cosas en la casa, por ser tan tonta como para hacer drogas y dejarlas donde yo pudiera encontrarlas. Pero mi mente estaba demasiado nublada y asustada como para sostener la ira. Las luces fluorescentes seguían formando halos que se expandían y contraían. Le dije que esa mañana tenía hambre y vi los brownies de chocolate en el estante superior. Se veían normales, como los que hacía mamá antes de irse. No pensé en revisar etiquetas ni pedir permiso, porque ¿quién etiqueta comida normal? Summer hizo un sonido ahogado y se cubrió la cara con las manos. La puerta se abrió, y Aliyah regresó con una carpeta en la mano. Dijo que nuestro padre venía en camino y que llegaría en unos 40 minutos. Luego explicó que la política del hospital requería notificar a la policía en incidentes con drogas que involucraran a menores. Un oficial tendría que venir a documentar lo sucedido y asegurarse de que yo estuviera a salvo. La cabeza de Summer se levantó de golpe, y su rostro se puso blanco. Empezó a hablar muy rápido sobre ser arrestada y perder su beca, sobre ser expulsada de su fraternidad y de la universidad. Su respiración se volvió irregular y llena de pánico. Aliyah trató de tranquilizarla, pero Summer seguía cayendo en espiral. Betsy debió escuchar el alboroto, porque apareció en la puerta con expresión preocupada. Entró, puso una mano sobre el hombro de Summer y le dijo que respirara, que todo estaría bien. Pero Summer negó con la cabeza y dijo que nada de esto estaba bien. Mi mochila en el piso empezó a vibrar, luego otra vez y otra. Summer lo notó y se acercó, pero le dije que era mi teléfono. La enfermera que me había puesto el suero se acercó y me sugirió amablemente que evitara las pantallas por ahora.
Explicó que las luces brillantes y las imágenes en movimiento podían empeorar los problemas visuales. Mi teléfono siguió vibrando dentro de la mochila. Sabía que probablemente eran personas de la escuela preguntando a dónde había ido. El señor Todsworth me había visto salir arrastrado por Summer. Todos en la tercera clase lo habían presenciado. La enfermera movió mi mochila a la mesa del otro lado del cuarto para que no pudiera alcanzarla fácilmente. La vibración continuó otro minuto, luego se detuvo. Summer volvió a llorar y Betsy intentaba calmarla con poco éxito. Todo se sentía demasiado brillante y demasiado lento. El reloj en la pared marcaba las 11:47, pero no podía decir si era correcto. El tiempo ya no tenía sentido. Un golpe en la puerta hizo que todos se quedaran inmóviles. Un oficial de policía entró al cuarto, con uniforme azul oscuro y una placa que brilló con la luz. Se presentó como Raymond Casey, y su voz era tranquila. No daba miedo ni era agresiva como imaginaba. Explicó que trabajaba en casos con menores y que su prioridad principal era asegurarse de que yo estuviera a salvo y recibiera atención médica adecuada. Me miró primero y preguntó cómo me sentía. Le dije que raro y asustado. Asintió, como si eso tuviera sentido. Luego se volvió hacia Summer y le pidió que le explicara exactamente lo que había pasado. Sacó una libreta pequeña y una pluma. La voz de Summer salió baja y temblorosa mientras explicaba que había hecho los brownies 2 días antes para una fiesta que organizaba su fraternidad. Describió cómo midió los hongos y los mezcló con la masa. Cómo etiquetó el recipiente claramente y lo guardó en su mini refrigerador en su cuarto. Habló de cómo volvió a casa la noche anterior para una visita rápida y dejó los brownies ahí porque planeaba regresar a la universidad esa tarde. Su voz se quebraba al contar cómo, esa mañana, notó que el recipiente estaba abierto y faltaban brownies. Cómo entró en pánico, llamó a Betsy y condujo directo a mi escuela. El oficial Casey anotó todo sin interrumpir. Cuando Summer terminó, también me hizo preguntas. ¿Summer te obligó a comer algo? ¿Te ofreció los brownies? ¿Sabía que ibas a comerlos? Respondí que no a todo. Que todo había sido culpa mía por entrar a su cuarto sin permiso, por comer su comida sin preguntar. Que Summer no tenía idea hasta que encontró el envase vacío. Que ella me rescató en cuanto descubrió lo que había pasado. El oficial Casey tomó notas y asintió. Preguntó sobre la etiqueta y admití que no la vi, porque simplemente agarré los brownies y me los comí rápido antes de ir a la escuela. El doctor regresó con unos papeles en la mano. Dijo que los análisis de laboratorio confirmaban psilocibina en mi sistema. Los niveles eran altos, lo cual explicaba por qué los efectos eran tan intensos. Mostró los resultados al oficial Casey y a Aliyah mientras Summer y yo esperábamos. Mi corazón latía demasiado rápido y podía sentirlo en la garganta. Summer me agarró la mano y la apretó. Su palma estaba sudorosa. El oficial Casey terminó de leer los resultados y levantó la vista. Dijo que esto era definitivamente grave, pero las circunstancias indicaban un accidente, no abuso ni distribución intencional a un menor. Summer había actuado de inmediato para conseguirme ayuda médica. Yo había confirmado que ella no sabía que comería los brownies. Sin embargo, Summer aún enfrentaría consecuencias. Era una adulta que había llevado drogas ilegales a una casa donde vivía un menor. Eso violaba varias leyes aunque no hubiera tenido intención de causar daño. Summer asintió, y más lágrimas rodaron por su rostro. Dijo que entendía y que asumía toda la responsabilidad. El oficial Casey dijo que tendría que presentar un informe y que probablemente Summer recibiría una citación. Tal vez tendría que comparecer ante el tribunal. Todo el cuerpo de Summer temblaba, pero seguía asintiendo. Aliyah salió del cuarto para hacer otra llamada, y la escuché en el pasillo decir algo sobre que el padre llegaría pronto. Mi estómago se retorció peor que con las náuseas de las drogas. La puerta se abrió y mi papá entró con su ropa de trabajo, todavía con polvo en los jeans del sitio de construcción. Su rostro estaba tenso y aterrador de una forma que nunca había visto. La enfermera me señaló, y papá cruzó el cuarto en 3 pasos largos. Me sostuvo la cara con cuidado, y bajó mi párpado para ver mis pupilas. Sus manos olían a acerrín y cemento. Preguntó si tenía alguna herida además de los efectos de la droga. Negué con la cabeza, y fue cuando empecé a llorar. No un llanto silencioso, sino ese en el que no puedes respirar bien y el pecho te duele. Papá me abrazó, y sentí lo tensos que estaban sus brazos, como si se contuviera para no apretarme demasiado fuerte. Mantuvo una mano en la parte trasera de mi cabeza y respiró hondo y tembloroso. Luego me soltó y miró a Summer. Su expresión hizo que ella se pegara contra la pared como queriendo desaparecer. Su rostro se puso completamente blanco. El oficial Casey carraspeó y se presentó con papá. Le dio la mano y le explicó que estaba ahí porque la política del hospital requería notificación policial en casos con menores y sustancias controladas. Papá asintió una vez, con la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos. Aliyah regresó y se presentó como la trabajadora social asignada a mi caso. El doctor volvió con más papeles en la mano. Todos empezaron a hablar al mismo tiempo y papá levantó la mano. Dijo que necesitaba entender exactamente qué había pasado desde el principio. El oficial Casey habló primero, repasando la línea de tiempo según la declaración de Summer y mi confirmación. Los brownies hechos para una fiesta, etiquetados y guardados en su cuarto, mi acción de comerlos sin permiso ni conocimiento de lo que contenían, la respuesta inmediata de Summer para llevarme al hospital. Papá escuchó sin interrumpir, pero sus manos estaban cerradas en puños. Aliyah explicó la perspectiva de servicios sociales y por qué estaba involucrada. El doctor le mostró los resultados de laboratorio confirmando la presencia de psilocibina. Papá preguntó cuánto había ingerido. El doctor dijo que, basándose en mis 3 brownies y los niveles en sangre, era una dosis considerable para alguien de mi tamaño y sin tolerancia. El rostro de papá se endureció aún más.
Preguntó sobre el punto máximo de los efectos y cuánto durarían. El doctor respondió que probablemente estaba llegando al punto máximo y que los efectos podían continuar entre 6 y 8 horas en total. Papá preguntó por los riesgos a largo plazo, daño cerebral, efectos permanentes, problemas psicológicos. El doctor explicó que, para una sola exposición en un adolescente sano, se esperaba recuperación completa, sin daño físico permanente al cerebro. Las principales preocupaciones eran vigilarme durante el pico para evitar lesiones o conductas peligrosas y atender el impacto psicológico de la experiencia. Papá se volvió hacia Summer y le pidió que explicara su versión. La voz de Summer salió pequeña y rota mientras repetía todo acerca de hacer los brownies para la fiesta de su fraternidad, de haber etiquetado el contenedor, de guardarlos en su mini refrigerador, de haber venido a casa por una visita rápida y dejarlos allí porque regresaba hoy, de encontrar el envase vacío esa mañana y entrar en pánico, de llamar a Betsy y correr hacia mi escuela. Papá le preguntó por qué tenía drogas en primer lugar. Summer dijo que era para una fiesta, que en la universidad la gente hacía ese tipo de cosas. La voz de papá se volvió fría cuando dijo que eso no las hacía legales ni seguras. El oficial Casey intervino y explicó la situación legal. Dijo que, basándose en las circunstancias y las pruebas, Summer recibiría una citación por posesión de una sustancia controlada y por contribuir a la delincuencia de un menor. Tendría que presentarse en el tribunal municipal, pero no la arrestaría dada la naturaleza accidental del hecho y su acción inmediata para ayudarme. El doctor añadió que la rápida respuesta de Summer probablemente había evitado un resultado mucho peor. El oficial Casey sacó su libreta de citaciones y empezó a llenarla. El sonido de su pluma raspando el papel se oía muy fuerte. Summer volvió a llorar en silencio, con las lágrimas corriendo por su rostro. El oficial Casey terminó de escribir y arrancó la citación del talonario. Se la entregó a Summer y le explicó que la fecha del tribunal estaba escrita al final. Tenía que presentarse o se emitiría una orden de arresto. Summer tomó el papel con ambas manos, temblando tanto que casi lo dejó caer. Miró a papá y empezó a decir que lo sentía. Papá la interrumpió con un gesto brusco de la mano. Dijo que hablarían de eso en casa después de resolver la situación médica inmediata. Su voz no tenía emoción alguna, lo cual era aún más aterrador que si hubiera estado gritando. Aliyah sacó una carpeta de su bolso y le entregó unos papeles a papá. Dijo que eran recursos sobre exposición a sustancias en menores, grupos de apoyo y servicios de consejería. Recomendó terapia de seguimiento tanto para mí como para Summer. Dijo que esto debía tratarse como una oportunidad de aprendizaje y prevención, no solo de castigo. Papá tomó los papeles y asintió. Alguien llamó a la puerta y una mujer con ropa de oficina entró. Se presentó como parte del departamento de facturación del hospital. Dijo que necesitaba hablar sobre los costos y la cobertura del seguro. El rostro de papá se tensó aún más. La mujer explicó que la visita a urgencias, los análisis, la monitorización y la consulta con servicios sociales costarían varios miles de dólares. Dijo que nuestro seguro podría no cubrir todo, ya que involucraba sustancias ilegales. Podría haber gastos significativos de nuestro bolsillo. Papá preguntó cuánto sería. La mujer dijo que debía calcular la cifra final, pero probablemente entre 4 y 6 mil dólares después del seguro. Papá cerró los ojos por un momento. Summer hizo un sonido ahogado y dijo que ella pagaría, que era su culpa. Papá le dijo que se callara. La mujer de facturación dijo que enviaría la factura final en unas semanas y que había opciones de plan de pago. Se fue, y la habitación pareció hacerse más pequeña. El teléfono de Summer empezó a sonar en su bolso. Lo sacó y miró la pantalla. Su rostro se puso aún más pálido, si eso era posible. Respondió y dijo, hola con una vocecita. Pude oír la voz de una mujer al otro lado preguntando dónde estaba Summer, por qué se había perdido la reunión de capítulo. Summer explicó que estaba en el hospital por una emergencia familiar. La voz en el teléfono pasó de molesta a preocupada y empezó a hacer preguntas. Summer miró a papá con desesperación. Papá extendió la mano pidiendo el teléfono. Summer se lo dio. Papá se identificó como el padre de Summer y explicó que había una seria emergencia familiar que involucraba a su hermano menor. Dijo que Summer había actuado correctamente, pero que habría consecuencias que discutir. La voz preguntó si todos estaban bien. Papá dijo que lo estaríamos, pero que era una situación importante. La voz dijo que era la encargada de la casa de la hermandad y que tendrían que discutir esto con la oficina de conducta universitaria, dadas las circunstancias. Papá dijo que entendía y que Summer se pondría en contacto mañana. Terminó la llamada y devolvió el teléfono a Summer. El teléfono de papá empezó a vibrar en su bolsillo y lo sacó para mirar la pantalla. Respondió y lo oí decir el nombre de mi escuela. La mujer del otro lado preguntaba por mi ausencia y si regresaría mañana. Papá explicó que yo estaba en el hospital y que estaría fuera al menos el resto de la semana. Su voz se volvió más fuerte preguntando qué había pasado y si era algo grave. Papá dijo que era una emergencia médica y que presentaría la documentación cuando regresara a clases. Ella quería más detalles sobre la naturaleza de la emergencia. La mandíbula de papá se apretó y dijo que era un asunto médico privado que involucraba la ingestión accidental de una sustancia y que lo estábamos manejando con los médicos y las autoridades. La mujer se quedó en silencio un segundo, luego dijo que la escuela necesitaría un informe completo y que podría haber requisitos obligatorios de consejería. Papá aceptó discutirlo la próxima semana y terminó la llamada. Me miró a mí y luego a Summer con una expresión que me hizo doler el estómago más que las náuseas. La enfermera regresó para revisar mis signos vitales y preguntó cómo me sentía. Todo se estaba volviendo más intenso en lugar de mejorar. Las paredes parecían latir con los latidos de mi corazón. Los pitidos del monitor sonaban como si hicieran eco en una cueva. Los colores eran tan brillantes que casi dolían al mirarlos. Le dije a la enfermera que las cosas empeoraban y ella asintió como si ya lo esperara.
Dijo que estábamos alrededor de la hora 4, que normalmente era cuando los efectos alcanzaban su punto máximo. Acercó una silla a mi cama y se sentó. Dijo que se quedaría conmigo durante lo peor y me recordaría que esto era temporal y que estaba a salvo. El reloj de la pared tenía números que parecían derretirse y volver a formarse. No podía saber si pasaban minutos u horas. El sonido se sentía raro, como si todo tuviera un eco que no debía estar allí. Papá movió su silla justo al lado de mi cama y tomó mi mano. Su mano se sentía sólida y real cuando todo lo demás parecía moverse. Summer seguía en la esquina, miserable. La vi secarse los ojos con la manga. No dejaba de mirar al suelo y sus hombros temblaban. La enfermera me hacía preguntas cada pocos minutos para asegurarse de que todavía supiera dónde estaba y con quién. Mis respuestas salían lentas, como si mi cerebro tuviera que trabajar el doble para formar palabras. Papá apretó mi mano y dijo que estaba allí y que no iría a ninguna parte. El tiempo hacía algo extraño. Parpadeaba y sentía que había pasado una hora. Pero el reloj solo mostraba 10 minutos. Las luces fluorescentes dejaban estelas cuando movía los ojos. La textura de la manta del hospital se sentía como si pudiera percibir cada hilo. Mi corazón latía tan fuerte que podía ver mi pecho moverse. La enfermera mantenía su voz tranquila y constante, recordándome una y otra vez que esto pasaría y que estaba siendo monitoreado y seguro. Summer hizo un sonido ahogado y la miré llorando en silencio con el rostro entre las manos. Papá no la miró, solo mantuvo su atención en mí y siguió sosteniendo mi mano. El doctor volvió a entrar. Revisó mi expediente y examinó mis pupilas otra vez. Le preguntó a la enfermera cómo estaba manejando el punto máximo y ella informó que mis signos vitales estaban estables, aunque claramente angustiado. Dijo que mientras mi ritmo cardíaco y la presión se mantuvieran en rangos aceptables, continuaríamos con la observación sin intervención. Pasó otra hora lentamente con la enfermera hablándome, papá sosteniendo mi mano y Summer llorando en la esquina. Finalmente, la intensidad empezó a disminuir un poco. Los colores ya no eran tan abrumadores. Los sonidos empezaron a sentirse más normales. La enfermera notó el cambio y dijo que probablemente habíamos pasado lo peor. Dijo que las próximas horas serían de mejora gradual, aunque todavía me sentiría raro por un tiempo. El doctor regresó alrededor de las 6 de la tarde y dijo que me daba el alta. Papá se enderezó y preguntó qué debíamos hacer en casa. El doctor dijo que papá tenía que revisarme cada hora durante la noche, mantenerme hidratado y traerme de regreso de inmediato si mostraba signos de angustia o si los efectos no desaparecían por la mañana. Le entregó a papá una hoja con señales de advertencia que debía vigilar. Papá la leyó con cuidado y hizo preguntas sobre cada punto. La enfermera me ayudó a sentarme en una silla de ruedas aunque dije que podía caminar. Dijo que era política del hospital. Papá me empujó por los pasillos que aún se veían demasiado brillantes y relucientes. Summer caminaba detrás de nosotros cargando mi mochila y su bolso. Nadie habló. Llegamos al estacionamiento, y papá me ayudó a subir a su camioneta. Summer se quedó allí, luciendo perdida, hasta que papá le dijo que nos siguiera a casa en su auto. El viaje fue horrible. Mantuve los ojos cerrados porque cada farola dejaba largas estelas de luz que me mareaban. El movimiento del vehículo se sentía incorrecto, como si fuéramos demasiado rápido, aunque papá conducía con cuidado. Escuché el auto de Summer detrás de nosotros todo el camino. Papá no encendió la radio. El silencio era pesado y tenso. Cuando entramos en el camino de entrada, abrí los ojos y nuestra casa se veía extraña, como si la viera por primera vez. Papá me ayudó a entrar y me llevó directo al sofá. Me trajo un gran vaso de agua, unas galletas saladas y puso un balde en el suelo junto a mí. Dijo las reglas con claridad. Ninguna puerta cerrada en toda la casa. Ninguna comida o bebida a menos que él me la trajera. Summer no tenía permitido entrar en mi espacio esa noche. Su voz era plana y fría cuando dijo eso último. Summer había entrado detrás de nosotros e hizo un pequeño sonido de dolor. Papá le dijo que fuera a su habitación. Ella comenzó a decir algo, pero papá la interrumpió con un gesto. Dijo que hablarían mañana cuando yo estuviera sobrio y descansado. Summer subió las escaleras y oí la puerta cerrarse. Papá se sentó en la silla frente a mí y simplemente me observó un rato. Traté de comer una galleta, pero mi boca se sentía seca y extraña. La sala estaba tenue porque papá solo había encendido una lámpara. Me sentía agotado pero también alterado y raro. Papá me trajo otro vaso de agua y me dijo que lo bebiera despacio. Lo hice, y el agua fría se sintió bien al pasar. Mi cuerpo se sentía desconectado, como si mi cerebro enviara señales que tardaban en llegar a mis brazos y piernas. Papá puso una alarma en su teléfono y dijo que me revisaría cada hora. Cerré los ojos e intenté dormir, pero todo se sentía incómodo. Los cojines del sofá eran demasiado blandos y demasiado duros al mismo tiempo. Podía oír a Summer llorando a través de la pared entre la sala y su habitación. Papá también lo oyó, pero no se movió ni reaccionó. Solo se quedó sentado en su silla mirándome. Me fui quedando dormido en algo que no era del todo sueño. Me despertaba confundido sobre dónde estaba, y papá estaba allí haciéndome preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Quién soy yo? Preguntaba. Yo respondía, y él me daba más agua y me decía que descansara. Esto pasó una y otra vez. El reloj marcaba las 9:30, luego las 10:15, después las 11. Alrededor de las 10 escuché pasos en las escaleras y Summer apareció en la puerta. Se veía terrible, con los ojos rojos y el cabello despeinado. Empezó a entrar a la sala, pero papá se levantó y la bloqueó. Le dijo que no esa noche, que hablaríamos como familia mañana cuando yo me sintiera mejor. Summer dijo que solo quería ver si yo estaba bien. Papá respondió que me estaba vigilando y que ella debía volver a su habitación. El rostro de Summer se desmoronó y empezó a llorar otra vez. Dijo que lo sentía mucho. La voz de papá permaneció fría y firme.
Dijo que hablarían mañana y que debía darme espacio esa noche. Summer subió las escaleras, escuché su puerta cerrarse y luego más llanto a través de la pared. Papá se volvió a sentar y reinició su alarma. Me sentí mal por Summer, aunque todo esto era culpa suya. Volví a quedarme dormido en ese raro estado entre el sueño y la vigilia. Cada vez que despertaba, papá seguía allí. A veces estaba leyendo en su teléfono, a veces solo se quedaba sentado mirándome. Me hacía sus preguntas, me daba agua y revisaba la hora. Para la medianoche, casi todos los efectos visuales habían desaparecido. La lámpara ya no dejaba estelas cuando la miraba. Los colores se veían normales otra vez, pero aún me sentía desconectado y extraño, como si mi cuerpo no fuera del todo mío. Papá me ayudó a ir al baño, y tuve que apoyarme en él porque las piernas me temblaban. De vuelta en el sofá me trajo agua fresca y otra manta. Me dijo que lo estaba haciendo bien y que ya habíamos pasado la peor parte. Su voz sonó un poco menos fría cuando lo dijo. Logré dormir un poco, y cuando desperté, ya era de día. Había amanecido y me sentía horrible. El estómago me daba vueltas y estaba tan cansado que me dolía todo el cuerpo. Me dolía la cabeza y me sentía débil. Papá ya estaba despierto, sentado en su silla. Me preguntó cómo me sentía y le dije la verdad. Me sentía terrible. Asintió y dijo que era normal después de lo que mi cuerpo había pasado. Llamó a mi escuela y les dijo que estaría fuera el resto de la semana. Luego llamó a nuestro médico de familia y pidió una cita de control. Me trajo pan tostado y más agua. Logré comer medio pedazo antes de que mi estómago protestara. La puerta del cuarto de Summer se abrió arriba y la escuché en el baño. Papá se levantó y fue a preparar café. El olor me revolvió el estómago y tuve que respirar por la boca. Summer bajó las escaleras moviéndose despacio, como si le doliera todo el cuerpo. Tenía los ojos rojos e hinchados, y el cabello recogido en un moño desordenado con el que probablemente había dormido. Llevaba la misma ropa de ayer. Papá se sirvió café, y luego empezó a preparar huevos y pan tostado sin preguntar si queríamos. La cocina estaba en silencio, salvo por el sonido de la espátula raspando la sartén. Yo me quedé en el sofá porque moverme parecía demasiado trabajo. Summer se sentó en la mesa de la cocina y apoyó la cabeza entre las manos. Papá sirvió la comida y la llevó a la mesa junto con jugo de naranja y más agua para mí. Me ayudó a caminar hasta la mesa y me senté sintiéndome tembloroso. Los huevos se veían bien, pero mi estómago no estaba seguro de querer comida todavía. Papá se sentó y comió unos bocados antes de hablar por fin. Dijo que necesitábamos hablar sobre lo que seguiría y las consecuencias que todos enfrentaríamos. Summer empezó a llorar otra vez, pero papá levantó la mano y le dijo que escuchara primero. Explicó que tenía una cita en el tribunal en 2 semanas por la infracción que le dio el oficial Casey. También tendría que lidiar con su universidad y probablemente con su hermandad, ya que esto había ocurrido en nuestra casa, pero involucraba cosas de su dormitorio. Su voz era plana y cansada, como si hubiera estado toda la noche pensando en ello. Pero luego dijo que, aunque su juicio había sido terrible, hizo lo correcto al llevarme rápido al hospital en lugar de intentar ocultarlo o esperar. Eso probablemente me salvó de peores efectos o complicaciones. Summer asintió y se secó los ojos con la manga. Papá se volvió hacia mí y su expresión se volvió más seria. Dijo que yo también tenía un papel en esto que debíamos abordar. Entré al cuarto de Summer sin permiso y comí su comida sin preguntar. Sí, las consecuencias fueron mucho más graves de lo normal, pero tenía que aprender a respetar los límites y las cosas de los demás. Me preguntó qué hacía en su cuarto. Admití que estaba buscando mi cargador y vi los brownies y simplemente los tomé porque tenía hambre antes de ir a la escuela. Papá asintió y dijo que ese tipo de pensamiento era exactamente lo que me había metido en problemas. Tomar cosas que no son mías sin pedir permiso. El cuarto de Summer es su espacio privado y su comida es suya, a menos que ella la ofrezca. Papá dijo que íbamos a establecer nuevas reglas para todos en la casa. Todos los medicamentos y cualquier cosa que pudiera ser peligrosa se guardaría bajo llave en su habitación de ahora en adelante. Toda la comida del refrigerador y la despensa se etiquetaría con nombres para saber a quién pertenece cada cosa. Y la regla principal sería pedir antes de tomar algo que no sea explícitamente nuestro. Esas reglas se aplicarían a todos, no solo a mí. Miró a Summer cuando dijo eso. Ella asintió y dijo que le parecía justo. Papá terminó sus huevos y llevó el plato al fregadero. Dijo que Summer debía volver a su dormitorio hoy y resolver su situación universitaria. Yo debía descansar y recuperarme, y trataríamos lo de la escuela cuando me sintiera mejor. La conversación terminó y nos quedamos sentados en silencio por un minuto. Luego llegó el correo por la ranura de la puerta principal. Summer se levantó a revisarlo y regresó con un sobre grande con el logotipo de su universidad. Le temblaban las manos mientras lo abría. Sacó una carta oficial y la leyó mientras su rostro se ponía más pálido. Papá le preguntó qué decía. La voz de Summer era apenas un susurro cuando leyó que debía reunirse con el oficial de conducta del campus en un plazo de 48 horas. Fue puesta bajo restricciones temporales, lo que incluía no asistir a eventos sociales ni entrar a la casa de su hermandad hasta que terminara la investigación. Papá le dijo que llamara y programara esa cita de inmediato. Summer subió a buscar su teléfono y la escuché hablar con alguien, confirmando una cita para la tarde siguiente. Bajó de nuevo y comenzó a empacar sus cosas para irse. Papá la acompañó hasta su auto y hablaron afuera unos minutos. La vi por la ventana llorando mientras papá la abrazaba antes de que se fuera. La casa se sintió vacía y silenciosa después de que ella se fue. Papá volvió y me ayudó a recostarme en el sofá. Me dijo que intentara dormir más, que él seguiría vigilándome. Cerré los ojos, pero el sueño no llegaba del todo. Mi teléfono sonó cerca de la hora del almuerzo y papá contestó. Habló un rato con alguien usando su voz seria. Cuando colgó, me dijo que era mi consejera escolar. Quería que asistiera a una reunión cuando regresara a clases.
Papá dijo que él también iría para hablar sobre lo ocurrido y ver qué apoyo podría necesitar para ponerme al día con el trabajo perdido. Me sentía avergonzado de pensar en enfrentar a mi consejera y contarle sobre los brownies con hongos, pero papá dijo que era necesario y que lo superaríamos juntos. Las siguientes 2 semanas se arrastraron lentamente. Volví a la escuela después de 3 días y todos me miraban en los pasillos. Algunos chicos preguntaron qué había pasado y solo dije que me había enfermado. Mis amigos cercanos sabían más, porque los rumores corren rápido. Un par de tipos hicieron bromas sobre que yo era un drogadicto o me preguntaron si tenía más shrooms para compartir. Eso me hizo sentir fatal, porque no fue como si hubiera elegido tomarlos. La reunión con mi consejera fue incómoda. Ella y papá hablaron del incidente y explicó que la escuela debía tomarlo en serio aunque fuera accidental. Me hizo preguntas sobre cómo me sentía mental y físicamente. Le dije que estaba bien, solo avergonzado y tratando de seguir adelante. Ella dijo que eso era normal y le dio a papá unos papeles con información sobre recursos de educación sobre drogas. Summer me mandó algunos mensajes, pero realmente no sabía qué contestarle. Ella estaba lidiando con sus propios problemas en la universidad y yo con los míos en la escuela. Finalmente llegó la fecha de la audiencia, un miércoles por la mañana. Papá me recogió temprano de la escuela y manejamos hasta el tribunal municipal en el centro. Summer nos encontró allí, nerviosa, con un vestido que nunca le había visto antes. Tuvimos que pasar por seguridad y esperar en una gran sala con muchas otras personas. Cuando llamaron el nombre de Summer, entramos todos a la sala del tribunal. La jueza era una mujer mayor, de cabello gris y con gafas para leer. Ella revisó el informe policial y los registros del hospital mientras nosotros estábamos sentados en la primera fila. Luego le pidió a Summer que se acercara y explicara lo que había pasado. Summer contó toda la historia sobre cómo hizo los brownies para una fiesta. Los guardó en su cuarto y yo los tomé por accidente. Dijo que asumía toda la responsabilidad por tener sustancias ilegales en una casa con un menor. La jueza nos hizo preguntas a papá y a mí también, sobre si realmente había sido un accidente y si Summer tenía antecedentes con drogas. Papá explicó que Summer había tomado una mala decisión, pero que de inmediato me llevó a recibir ayuda médica y cooperó completamente con la policía y el hospital. Yo confirmé que todo había sido un accidente total y que Summer no supo que los había tomado hasta que ya era demasiado tarde. La jueza nos miró a todos por un largo momento. Luego dijo que, dadas las circunstancias y el historial limpio de Summer, la sentenciaba a un programa de desviación. Summer tendría que completar clases de educación sobre drogas, hacer horas de servicio comunitario y presentarse regularmente con un oficial de libertad condicional. Si completaba todo con éxito en 6 meses, los cargos serían retirados de su expediente. Summer le dio las gracias a la jueza y salimos de la sala. En el estacionamiento, Summer abrazó a papá y a mí, diciendo que haría todo lo posible para enmendar lo sucedido. Unos días después, Summer llamó para decir que su hermandad universitaria había tomado una decisión. La pondrían en libertad condicional por el semestre, lo que significaba sin privilegios sociales ni responsabilidades de organización de fiestas, pero la dejarían seguir siendo miembro mientras completara requisitos educativos adicionales sobre seguridad con sustancias. Sonaba aliviada de que no fuera peor. Mi escuela llamó a papá para otra reunión y nos dijeron que yo debía asistir a sesiones de concientización sobre drogas con la consejera. También tenía que escribir un ensayo de reflexión sobre la toma de decisiones y las consecuencias. Fue vergonzoso tener que hacer todo eso, pero entendía por qué se lo tomaban en serio. Las sesiones con la consejera fueron en realidad bastante buenas. Ella no me juzgó, y hablamos sobre pensar antes de actuar y respetar los límites. Escribir el ensayo fue más difícil porque tuve que reflexionar de verdad sobre mis decisiones y lo que había aprendido. Unos días después de terminar el ensayo, llegó un sobre grueso dirigido a papá. Yo estaba haciendo la tarea en la mesa de la cocina cuando él lo abrió, y su cara se puso completamente pálida. Se sentó con fuerza en la silla y extendió los papeles frente a él. La factura del hospital mostraba casi $8,000, incluso después de que el seguro cubriera su parte. Papá se frotó la cara con ambas manos y luego llamó al departamento de facturación para establecer un plan de pagos. Lo escuché decir que podía pagar $200 al mes y preguntando si eso funcionaría. Summer llegó a casa después de clases y papá le mostró la factura sin decir palabra. Ella miró los números durante mucho rato antes de preguntar cuánto debía. Papá le dijo que aportaría lo que pudiera con su trabajo de medio tiempo en la librería del campus. Summer asintió y dijo que le daría $300 al mes. Básicamente todo su sueldo después de los libros y la gasolina. La culpa en su rostro me hizo doler el estómago, pero sabía que necesitaba ayudar a reparar las cosas. Pasaron 3 semanas con Summer y yo hablando apenas lo básico, como pasar el control remoto o preguntar por la tarea. Papá siempre estaba cerca, así que nunca tuvimos la oportunidad de hablar a solas. Luego, un sábado, papá tuvo que ir a revisar una obra y Summer me preguntó si quería comer pizza con ella. Fuimos a un lugar cerca de la casa y pedimos una grande de pepperoni. Sentados en el cubículo se sentía raro y algo incómodo al principio. Summer empezó a disculparse otra vez y pude notar que había estado pensando mucho en qué decir. Dijo que lamentaba muchísimo haber sido descuidada y no haber mantenido cosas peligrosas lejos de mí. Yo le dije que también lo sentía, por haber entrado en su habitación y tomado su comida sin pedir permiso. Ninguno de los dos pudo prever lo que pasaría, pero ambos cometimos errores que llevaron a todo esto. Los ojos de Summer se llenaron de lágrimas y dijo que se sentía terrible todos los días pensando en lo asustada que debía haber estado yo en el hospital. Le admití que sí fue aterrador, pero también que probablemente me salvó la vida al llevarme tan rápido. Pasamos la siguiente hora hablando sobre límites y confianza, y sobre cómo necesitábamos ser más cuidadosos de ahora en adelante.
Summer prometió no guardar nada potencialmente peligroso en la casa y mantener todo en su dormitorio donde yo no pudiera acceder por accidente. Yo prometí que siempre pediría permiso antes de tomar algo que no fuera mío, aunque pareciera solo comida común. Acordamos comunicarnos mejor sobre las cosas en lugar de asumir que todo estaría bien. La conversación se sintió importante y sincera, de una manera en que nuestra relación nunca lo había sido antes. Summer pagó la pizza con el dinero de su trabajo en la librería, y regresamos a casa sintiendo que tal vez podríamos arreglar las cosas entre nosotros. En la escuela, las cosas se complicaron de otra forma. De algún modo, se esparcieron rumores sobre lo que había pasado, y algunos chicos comenzaron a hacer bromas. En el pasillo, entre clases, un tipo llamado Jake me gritó Shroom Boy, y me preguntó si veía elefantes rosas. Sus amigos se rieron y sentí que la cara se me ponía caliente de vergüenza. Otro chico preguntó si ahora era un drogadicto y si podía conseguirle algo. Las bromas dolían, aunque sabía que eran tontas y basadas en rumores. Mis verdaderos amigos me apartaron durante el almuerzo y preguntaron si estaba bien. Dijeron que habían oído que algo había pasado, pero no creían los rumores de que yo había consumido drogas a propósito. Les expliqué que fue un accidente total y muy aterrador, y me dijeron que no me preocupara por los idiotas que hacían chistes. Tener personas que realmente se preocupaban y no me juzgaban me ayudó más de lo que esperaba. La consejera escolar organizó reuniones regulares para que pudiera hablar de todo. Al principio no quería ir porque me daba vergüenza necesitar consejería por algo tan estúpido, pero la consejera en realidad era bastante buena y no me hizo sentir mal por nada. Me dejó hablar sobre la ansiedad que sentía al regresar a la escuela y lidiar con que la gente supiera algo tan personal y vergonzoso sobre mí. Le conté sobre las bromas y las miradas, y cómo temía que todos pensaran que era un drogadicto. Ella me ayudó a trabajar esos sentimientos y me recordó que lo que los demás pensaran no cambiaba la verdad de lo que realmente había pasado. Hablar con alguien fuera de mi familia que no me juzgaba hizo más fácil procesarlo todo. Después de algunas sesiones, empecé a sentirme menos ansioso por toda la situación. Papá programó mi cita de seguimiento con nuestra doctora de familia para asegurarse de que todo estuviera bien a largo plazo. La doctora hizo un examen completo y tomó análisis de sangre para revisar mi hígado y otras cosas. Cuando llegaron los resultados, dijo que no había ningún efecto físico duradero por el incidente, lo cual fue un gran alivio. Aprovechó la cita para hablarme sobre las sustancias, la seguridad y tomar decisiones informadas a medida que creciera. La doctora explicó que, aunque lo que pasó fue un accidente, era importante que entendiera los riesgos de diferentes sustancias. Me dio información sobre cómo las drogas afectan el cerebro en desarrollo y por qué era importante tener cuidado. Toda la conversación se sintió educativa en lugar de sermoneadora, lo que hizo más fácil escuchar y aprender algo. Summer completó su primer mes de servicio comunitario en un banco de alimentos local. Tenía que trabajar allí cada sábado por la mañana clasificando donaciones y empacando cajas para familias. Le pregunté a papá si podía ofrecerme como voluntario para ayudarla un fin de semana. Fuimos juntos y pasamos 4 horas organizando alimentos enlatados y cargando cajas en los autos de la gente. Trabajar juntos en algo positivo se sintió bien después de todo lo negativo. Summer me presentó con el coordinador y algunos de los otros voluntarios. No hablamos mucho mientras trabajábamos, pero estar ahí juntos haciendo algo útil se sintió como un pequeño paso hacia reparar nuestra relación. En el camino de regreso a casa, Summer me dio las gracias por ir y dijo que significaba mucho para ella tenerme ahí apoyándola. Una tarde, el oficial Casey llamó a mi papá para saber cómo iban las cosas. Yo estaba en la sala haciendo tarea y podía escuchar la parte de la conversación de mi papá. Él le dijo que me estaba yendo bien en la escuela y que parecía estar recuperándome emocionalmente de toda la experiencia. Confirmó que Summer estaba cumpliendo con todos los requisitos de su programa de desvío y que se mantenía fuera de problemas. El oficial Casey hizo algunas preguntas más sobre nuestra situación familiar y si necesitábamos recursos o apoyo adicional. Mi papá dijo que estábamos manejando todo bien y enfrentando las consecuencias con responsabilidad. La llamada duró unos 15 minutos. Y cuando mi papá colgó, se notaba aliviado de que todo hubiera salido bien. 2 meses después de que todo pasó, tuvimos una cena familiar que casi se sintió normal. Papá hizo espagueti y todos nos sentamos juntos en la mesa, sin la pesada tensión que había estado ahí durante semanas. Summer contó una historia divertida sobre uno de sus profesores y papá habló de un proyecto en el trabajo. Yo mencioné que saqué una buena calificación en mi examen de historia. En un momento, papá hizo un chiste con cuidado sobre revisar las etiquetas de los alimentos antes de comer algo, y todos nos reímos un poco, de forma incómoda pero no completamente terrible. La tensión se había convertido en algo más manejable. Nos estábamos adaptando a nuevas rutinas y reencontrando el camino para volver a sentirnos como una familia, en lugar de 3 personas caminando sobre cáscaras de huevo alrededor unas de otras. Las cosas fueron mejorando poco a poco durante las siguientes semanas. A mí me iba mejor en la escuela y estaba poniéndome al día con el trabajo que había perdido. Summer iba por buen camino para completar su programa de desvío con éxito, y sus calificaciones no habían sufrido demasiado por todo lo ocurrido. Papá relajó algunas de las reglas más estrictas que había impuesto, una vez que demostramos que habíamos aprendido la lección. La vida no era perfecta y aún quedaba algo de incomodidad, pero estábamos avanzando como familia, con límites más claros y mejor comunicación. Todo aquello me enseñó a pensar antes de actuar y a respetar el espacio y las pertenencias de los demás. Aprendí que, incluso cuando las cosas salen terriblemente mal, las personas que te quieren estarán ahí para ayudarte a superarlo. Summer y yo ahora teníamos una comprensión más profunda la una de la otra. Ambas cometimos errores, pero también ambas tratamos de enmendarlos. Papá nos mostró que las consecuencias son importantes,
pero también lo son el perdón y seguir adelante. Nuestra familia salió de todo esto diferente a como era antes, tal vez no mejor ni peor, solo diferente en formas que importan. Así fue como me pasó a mí. Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Habrían hecho lo mismo o algo totalmente distinto? Déjenlo en los comentarios y veamos cuántas perspectivas diferentes podemos reunir. Estaré leyendo sus respuestas más tarde.